A finales de febrero juntamos a 4 mujeres con diferentes trayectorias profesionales y diferentes historias de vida con el único objetivo de hablar sobre el feminismo y el 8 de marzo. De esas reflexiones sale este vídeo. Ha aflorado el tema de las residencias porque hasta hace unos años las mujeres estaban en casa, las mujeres no trabajaban fuera de casa, las mujeres eran las que se hacían cargo de los cuidados de los mayores, menos mayores iban a las residencias, pero llegaba un problema con la incorporación de las mujeres al mundo laboral en el que las mujeres no están en casa y entonces había que dar una salida al tema de las mujeres y de los hombres en las residencias. Si te das cuenta, Chusa, al final las soluciones que buscamos siguen siendo soluciones que siguen recargando sobre las mujeres. Porque al final, en el momento, bueno, los hombres ya ni hablamos porque siempre han estado al margen, ¿no? Pero es verdad que en la medida en que las mujeres o algunas mujeres tenemos la oportunidad de poder salir a ese mundo del empleo, a ese mundo laboral, al final lo que estamos haciendo es crear un suplir con otras mujeres, ¿no? Al final, las trabajadoras de las residencias mayoritariamente son mujeres, las compañeras del servicio del SAD son mujeres y las trabajadoras de hogar de cuidados son mujeres. Al final sigue habiendo un componente alto de feminización para resolver los cuidados. ¿Cuál es el mayor problema en esta situación? Pues que, como siempre en un sistema como el actual hay mucho vivo suelto, pues ha habido una pila de personajes que han decidido y que han visto que esto era el negocio del siglo. Entonces lo que se dan es soluciones a esas situaciones de pobreza, tanto de las mujeres como de los hombres, de montajes de residencias, con el tema de las residencias concertadas, sobre todo con la no solución en residencias públicas de todos esos problemas que la propia sociedad ha creado y que es absolutamente inhumano la situación en la que se vive. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los partidos que están en el gobierno no toman decisiones políticas porque no les interesa, porque están de acuerdo con el sistema de solucionar el problema desde la opción pública. Es muy sencillo. Entonces, resolver esto es muy barato, sobre todo es muy barato, porque implementar políticas públicas de cuidado que realmente vienen a resolver todas las necesidades reales que existen implica unos presupuestos importantes, o sea, implica realmente una voluntad política de abordar, ¿no? Y no es que no existan recursos, y no es que no existan, pero ahí está la capacidad para decidir dónde vamos a dedicar los recursos que existen, ¿no? Claro, recursos. Y entonces igual no les importa invertir, por ejemplo, en un tren de alta velocidad que no sabemos para qué va a servir, y luego en necesidades reales de la ciudadanía, que además nos van a atravesar a todas y nos atraviesan a todas las personas, pues resulta que no existe. Efectivamente. En el tema de las residencias ahora, con el tema del COVID, ha sido alucinante. Bueno, lo de la Diputación de Vizcaya ha sido de tal vergüenza que una herrementería tenía que andar debajo de los banquillos para que no se le vería la cara. Y sin embargo no da la cara nunca, y aquí nadie tiene la culpa de que se hayan muerto una cantidad de ancianos alucinantes en las residencias. Ahora mismo han salido informes de las depresiones que tienen los pobres viejitos que han estado en las residencias porque han estado en auténticas cárceles durante una pila de meses y además sin que en muchos casos y que los familiares tengan información. Entonces todo ese tipo de cosas han salido a la luz porque ha existido el COVID, pero eso estaba ya ahí. Sí, la situación de los viejitos estaban ahí. Yo recuerdo cuando la huelga tan grande que llevaron a cabo en las residencias en Vizcaya hace un par de años, y ahora que has nombrado una herrementería, yo recuerdo en aquel momento unas declaraciones de una herrementería en el periódico en las cuales decía que es que había de alguna manera como que volver a dar valor y bueno, ensalzando los cuidados en el entorno familiar. Pero claro, es que te dan ganas de preguntarle, bueno, y cuando hablas del entorno familiar, ¿a quién te estás refiriendo? ¿A que las mujeres otra vez de gratis volvamos a asumir otra vez esas cargas? Con el tema del teletrabajo yo estoy absolutamente preocupada porque el papel de la mujer en el tema del teletrabajo va a ser duplicado. Va a tener teletrabajo en casa y además va a tener que atender a los niños, al viejito porque está en casa, y luego va a ser, yo por ejemplo creo que el teletrabajo en muchos casos no es un rollo del COVID, esto es un experimento, yo creo que ha venido para quedarse en muchos ámbitos y se va a quedar, y eso es un problema para la sociedad tremendo, porque el aislamiento al que se va a someter a los trabajadores y las trabajadoras que estén trabajando en casa, porque no va a haber relaciones sociales prácticamente, va a tener duplicados sus funciones. Y tampoco una muga para diferenciar hasta dónde llega el tiempo de trabajo, hasta dónde llega el tiempo de ocio, hasta dónde llega el tiempo de estar en el entorno de convivencia. Pero las que somos un poco mayores ya sabemos que como estás en casa
puedes hacer. Claro. Como estás en casa, estás disponible, puedes estás en atender. cualquier momento. Y bueno, y porque por educación, pues muchas veces no dices que no. Y entonces vas asumiendo, sobre por educación, pues por rollo sentimental o afectuoso, afectivo, tal, y te vas asumiendo historias que al final terminas siendo una auténtica esclava sin vida social. Sí. Y yo con el teletrabajo, por ejemplo, que tengo el miedo, porque claro, esto es un chollo para muchos empresarios. Si tú trabajas en casa, el empresario no paga local, no paga luz, no paga agua, no paga nada, y además tú vas a cubrir una serie de necesidades. Sí, está claro. Y para el empresario es un chollo, pero para la persona que haga el teletrabajo y las mujeres va a ser el principal personaje que va a afrontar todas esas historias, va a ser un aislamiento absoluto. Porque yo, por ejemplo, desde la óptica de sindicalista, es que si tú no te relacionas con tus compañeros de trabajo, ¿cómo vas a hacer frente a las reivindicaciones de tus Sí, al final se rompe toda esa cohesión, claro, ¿no? Que realmente se genera cuando estás compartiendo un mismo espacio, cuando tienes oportunidad de estar hablando con las compañeras, con los compañeros de lo que pasa, de lo que no pasa, ¿no? Y cuando hablamos de política de cuidados, a veces se centra todo simplemente, pues eso, ¿no? Las residencias, como si las únicas alternativas fueran o cuidar en casa, eso es, o mal cuidar, o cuidar en residencias, ¿no? O sea, como si no hubiera otra, entre medio de todo eso, otro tipo de alternativas, otras herramientas, otras posibilidades que dieran la oportunidad de que también los cuidados se pudieran hacer de otras formas. Lo que pasa o que incluso... también hay que andar con cuidado, porque ahora mismo hay unas alternativas, hay una oferta no recuerdo cuál es el nombre, porque estuve viendo un reportaje el otro día de Aussie, no sé qué, bueno, un rollo de casas compartidas en convivencia, donde un grupo de personas mayores que no quería una residencia se junta, se compra un edificio y se lo adapta a su situación para vivir juntos y tal. Sí, como viviendas comunitarias. Pero claro, sí. la persona que lo estaba presentando era una persona que tenía una empresa para promocionar ese tipo de construcciones, de casas. O sea, al final se sigue planteando todo como un negocio. Y todo lo que se plantea con el negocio, el dinero siempre sale del mismo sitio. Entonces a mí eso sí me tiene preocupada. Y yo creo que en la pelea está en que sea la administración pública la que se haga cargo. El resto de las... Y yo no sé si en este momento la salida tiene que ser esas casas de convivencia compartida o no, pero desde luego tiene que ser de la óptica pública. Sí, Cualquier cosa planteada como negocio, sí. Si se pretende ganar dinero siempre se ahorra del mismo Sí, pero sitio. una cosa es que se haga con dinero público o con presupuesto público, pero es qué tipo de cosas queremos hacer, ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, que trabajo en Osakidetza, estoy preocupada con el tema de la asistencia sanitaria, porque ahora mismo con la disculpa del COVID está el tema de las visitas de los médicos, no hay visitas presenciales, son telefónicas. Claro, eso que en un momento de gravedad como el que hemos tenido está muy bien, hay que reorganizarlo, hay que procurar que la gente no se contagie, pero eso supone un ahorro en personal a largo plazo y sabemos cómo funciona, porque lo mismo que las residencias ha salido a la luz las deficiencias que había con el COVID, en la sanidad pública pasa lo mismo. También. Cuando Osakidetza dice que, por ejemplo, que ha anunciado una OPE de 3.000 y pico plazas, como que está ofertando el oro y el moro, yo tengo recuerdo de que hace más de 10 años nosotros denunciábamos en el sindicato que había más de 10.000 plazas vacantes en la red, y eso no se ha cubierto. Entonces, que saque 3.000 está muy bien, pero no soluciona la papeleta. Pero claro, lo de las visitas no presenciales, telefónicas, además, a mí eso me da mucho miedo, porque además, a ver, cuando estamos hablando de un tema tan importante como es la salud, claro, es que ya no solamente es la dimensión de, bueno, pues la dimensión a nivel profesional, ¿no? Pues bueno, de que tú vas verdaderamente pues a diagnosticar que tiene esa persona, ¿no? Es que eso se puede hacer realmente sin ser presencial, o sea, perder toda esa parte humana, ¿no? Porque muchas veces además... No, ni siquiera la parte diagnóstica se puede hacer exactamente, porque tienes que mirar, tienes que observar, tienes que tocar... tenemos unos profesionales estupendos, pero se puede hacer en parte, pero no todos los diagnósticos se pueden hacer telefónicamente. Pero incluso aunque se pudieran, claro, incluso aunque vamos a ponernos en esa tesitura, que no, evidentemente, pero incluso aunque se pudiera, hay muchas veces que la persona también lo que necesita es precisamente esa presencia, ¿no? Esa cercanía. Eso es. Se pierde toda esa dimensión. A mí ahora me está dando realmente miedo lo que está pasando en los ambulatorios, y los trabajadores de la sanidad lo están denunciando. Sí, es una tendencia además, porque ocurre eso y ocurre también en la educación, ¿no? Ahora de repente parece que también se puede educar también desde casa, y claro, piensas, y claro, a ver, si nos planteamos una educación, claro, si estamos hablando de chavales o chavalas ya de una cierta edad más autónomos, pero si son niños o niñas más pequeños, o sea, tú dejas a los niños y las niñas en casa tal,
y te puedes marchar, o sea, quiero decir que el dejar, el llevar de nuevo todos ese tipo de servicios, ese tipo de a los domicilios, implica que alguien también tiene que estar ahí, ¿no? O sea, ¿quién se va a quedar ahí, ¿no? A supervisar, a vigilar, a estar pendiente, ¿no? Yo creo que en el fondo llegamos siempre que tenemos este tipo de debates entre determinada gente a la misma conclusión, y es que lo que hay que hacer es pelear porque la administración pública se haga cargo del tema de los cuidados, del tema de la enseñanza y del tema de la sanidad, porque el resto se está planteado como negocio. El negocio es para ganar dinero y siempre se gana dinero a costa del débil. Cuando se está defendiendo las pensiones públicas, yo creo que no solamente se está defendiendo las pensiones, que también, sino que se está haciendo una defensa realmente de no acabar con lo público, ¿no? O sea, porque lo público tiene que ser no solamente las pensiones, el tema de salud que estamos comentando, el tema de la educación y yo creo que también el tema de los cuidados. No puede venir de otra manera. En el Vizcaya, por ejemplo, todas las convocatorias de protesta que ha habido en Osakidecha hemos apoyado, hemos participado, y luego además yo creo que es un movimiento importante porque hay cantidad de mujeres que se han incorporado a esta pelea con la edad de pensionistas que de alguna forma estaban en casa sin participar, eso es emocionante. Y se les ve con unas ganas de pelea del copón, y además se pelean no solo por su situación, sino porque entre todos hemos llegado a entender y a transmitir que el problema no es solo de los pensionistas de ahora, que no es solo los 1.080 euros, que es los 1.200 de salario mínimo, porque si los jóvenes no tienen un salario digno tampoco cotizan. Sí, es que al final está todo interrelacionado. Y si no hay cotizan no hay pensión, no hay fondo de pensiones, y entonces el ver a un montón de mujeres que han tenido otra vida porque se han visto obligadas a hacer una vida de cuidados de mayores o de hijos o de tal, y verles incorporar con esa ilusión, a mí me parece a mí también, y sobre todo mujeres, lo que dices tú, que igual es la primera militancia de sus vidas, claro, ¿no? O sea, claro. Y es verdad que yo cuando he acudido a las concentraciones o a algunas de las manifestaciones que se han hecho y las ves con una fuerza, yo creo que salen como con unas ganas. Y como gritan. A ver que dices, joder, con una fuerza y se apuntan increíble. A un bombardeo, además increíble. Es una gozada. Es verdad.